Muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría estar nuevamente con ustedes, compartiendo el estudio de la palabra del Señor en este caminar que ha sido muy interesante en estos 16 domingos ya que hemos desarrollado durante este año y que nos hemos planteado estudiar las epístolas carcelarias, un compendio de cartas que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel. La enseñanza, la doctrina que hemos descubierto hasta ahora, yo creo que nos permite dar muchas gracias al Señor. Hoy día, en esta clase, la número 17, vamos a comenzar a inmiscuirnos, a adentrarnos en el primer capítulo del libro de Filipenses. La clase pasada vimos aspectos introductorios que son absolutamente necesarios considerar para el desarrollo de esta epístola. Pero antes que todo, antes que comencemos con el versículo 1 del capítulo 1, por favor dediquemos este tiempo juntos al Señor. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos das, un tiempo especial, un tiempo donde la iglesia no ha dejado de ser iglesia, sino que en este tiempo has tratado con nosotros. Gracias por esta escuela teológica, Señor. Gracias por la rica enseñanza que encontramos en tu palabra. Gracias por la doctrina que nos impulsa a corregir aspectos de nuestro caminar cristiano. Y, Señor, este domingo queremos pedir nuevamente que sea tu Santo Espíritu preparando nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu también que haga esa obra en cada uno de nosotros, para que en todo, Señor, tú seas glorificado. Bendice a mis hermanos, aquellos que están detrás de un teléfono, detrás de una pantalla, recibiendo esta enseñanza. Señor, que dé un fruto que glorifique tu nombre en este tiempo. ¿Quién iba a pensar, Señor, que íbamos a estar viviendo este tipo de escenarios? Pero para ti, que no hay nada imprevisto, sino que tú controlas todas las cosas, tú ya habías pensado en este tiempo para nosotros, para tu iglesia. Permite, Señor, que podamos disfrutar una vez más de lo que tienes para nosotros, a despertar nuestro interés, esa necesidad que tenemos de ti para buscarte. Bendícenos, no porque lo merezcamos, sino porque te necesitamos con urgencia, Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a desarrollar el primer capítulo de la epístola a los Filipenses. Mi objetivo es hoy día poder analizar los 11 primeros versículos y el próximo domingo, si el Señor así lo permite, terminar con el capítulo 1. Vayamos entonces. Repasar solo el bosquejo sintético de lo que se refiere el capítulo 1, versículo 1 al 11, que es el contenido que hoy vamos a revisar. En primer lugar, señalar que como todo formato epistolar, hay una introducción donde el apóstol presenta sus propias credenciales y donde se especifica muy bien a los destinatarios. Y como todo formato epistolar, posee un saludo. Posteriormente, con la ayuda del Señor, vamos a ver la gratitud de Pablo y las razones que tiene para orar por estos creyentes que estaban en Filipos. Eso lo vamos a descubrir en el versículo 3 al 11. Y vamos a darnos cuenta que Pablo presenta algunas evidencias que necesariamente cada cristiano tiene que demostrar. Y en esta epístola vamos a descubrir a lo menos 4. De hecho, en este primer capítulo vamos a descubrir 4 evidencias cristianas que usted y yo debemos dar a conocer. La primera de ellas es el gozo. Esta epístola es conocida como la epístola del gozo. La segunda es el sacrificio del cristiano. La tercera, la solidaridad del cristiano. Y la cuarta, la carrera y meta del cristiano. Todo esto, todo este contenido
Pablo lo inserta dentro del cuerpo, dentro del desarrollo, para posteriormente comenzar a exigir cambios, una exhortación en virtud a lo que el mismo apóstol va a comenzar a enseñar. Bien, vayamos entonces con esta hermosa epístola de los Filipenses. Yo estoy seguro que cuando la hemos leído ha provocado una alegría, un gozo, y más aún al darnos cuenta y saber que Pablo la escribe desde la cárcel. ¿Qué dice el versículo 1? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Este primer versículo revela algunos detalles que no podemos dejar pasar. En primer lugar, estas palabras introductorias definen todo el tono de la carta. Sí, va a marcar un matiz distinto respecto a otras epístolas que el mismo apóstol escribe. Por ejemplo, con la excepción de las cartas a los tesalonicenses y la nota personal a Filemón, que es la última epístola que vamos a estudiar en este ciclo, Pablo empieza todas sus cartas presentándose como apóstol. La epístola a los romanos la comienza: os mando esta carta, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado para ser apóstol. En el primer versículo de 1 de Corintios, en 2 de Corintios, en Gálatas, Efesios y Colosenses, Pablo repite esta misma estructura de presentarse como apóstol del Señor. ¿Para qué? Para validar sus credenciales ante aquellos que lo estaban cuestionando, ante aquellos que estaban levantando un rumor que Pablo se había autoproclamado solito para promover una verdad. Entonces Pablo utiliza sus credenciales apostólicas, el llamado del Señor, para validar su mensaje. Pero acá en Filipos, a los hermanos en Filipos, en Filipenses, no hace falta presentar sus credenciales, sino que más bien lo hace con un tono muy amistoso, muy cercano. Se nota que Pablo era conocido por los destinatarios, conocían de su testimonio, conocían de las experiencias que vivieron y le confieren el derecho de que ese detalle no fuese anunciado en su presentación, no había nada que validar. Y esto marca la tendencia de la carta. Es una epístola muy cercana, muy amistosa, donde uno puede ver mucho amor, mucho contenido en las palabras de Pablo, no solo un corazón pastoral, sino que un corazón muy agradecido y muy amoroso. Entonces, no es un detalle menor, y Pablo utiliza expresiones que van a ampliar aún más este significado. De todas las iglesias, recordemos que Filipos fue la iglesia que se fundó en el segundo viaje misionero de Pablo, en el año 53-55 después de Cristo, y esta carta la escribe 10 años después, cuando Pablo estaba preso en Roma, y ahí se evidencia que estos años no habían sido tiempo perdido. Evidencia el apóstol que el corazón por estos hermanos latía con un matiz muy especial. Se nota que los quería. Y la forma de escribirles no era como un apóstol para validar sus credenciales, sino como un amigo. Como un amigo escribe a sus amigos. Yo no sé, cuando usted envía un correo electrónico a uno de sus seres queridos, cómo comienza el saludo, porque aunque no lo queramos, nuestra propia forma de escribir evidencia una estructura. Claro, está el saludo, está el cuerpo, lo que yo quiero decir, y está la despedida. Por lo general, no sé, podemos decir estimado, querido, muy amigo mío, espero que estés bien. Ese mismo enfoque es el que Pablo utiliza
para despertar esa tensión amorosa en sus lectores, en sus destinatarios. Y aquí Pablo utiliza un término muy especial. Utiliza la expresión siervo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y esta palabra siervos tenemos que investigar, tenemos que determinar cuál es el original en griego. ¿Por qué? Porque el griego es un lenguaje tan rico, tan exquisito, que está lleno de detalles, está lleno de expresiones, y su significado va a depender de lo que el original dice. Y el original en griego es doulos, que significa esclavo. Pablo entonces se presenta como esclavo de Jesucristo, como lo sitúa la Reina Valera. Pero doulos no solo es esclavo, no solo es alguien que se caracteriza por funciones un tanto desagradables, sino que se plantea como un servidor. Y esto es muy interesante. Por el contexto que se escribe, este esclavo o este siervo, este doulos, debía evidenciar o evidenciaba a lo menos 3 características muy marcadas. En primer lugar, el decirse a sí mismo doulos del Señor aseguraba que es posesión exclusiva de Jesucristo, que le amó y compró por un precio inigualable. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Y por esa razón ya no puede pertenecer nunca a otro amo. También se establece que este doulos, este esclavo, debe absoluta obediencia a su Señor, a Jesucristo. El esclavo no tendría voluntad propia. La voluntad de su amo es su voluntad. Así también Pablo no tiene más voluntad que la de Cristo y no obedece sino a su Salvador y Señor. Mire cómo utiliza este lenguaje que se ocupaba en la cultura para poder aplicarlo a la relación personal que tiene con el Señor. Claro, este doulos establece una obediencia absoluta a Cristo, al Señor. Y un tercer aspecto es que este concepto de siervos es el mismo que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse al siervo de Dios. Es el título regular de los profetas, es el que mayormente predomina, por ejemplo, el que se le dio a Moisés, a Josué y a David, cuando se dice de ellos que fueron siervos del Señor. El máximo título de honor es el siervo de Dios. Miren qué paradoja con lo que vemos en este mundo. Y cuando Pablo se aplica para sí este título, se coloca humildemente en la línea de sucesión de aquellos que anteriormente Dios había usado con un propósito. La esclavitud del cristianismo a Jesucristo no es una sumisión humillante, no, sino que ser esclavo era paradójicamente ser como un rey, participar de los mismos privilegios, de la misma posición que antes no se tenía. Yo estoy seguro que con esta expresión la audiencia captaba muy bien el mensaje que el apóstol estaba transmitiendo a sus amigos. ¿Qué tenía que reforzar? ¿Qué quería enseñar? Recuerden que cuando Pablo escribe esta epístola, está aflorando este pensamiento gnóstico, este pre-gnosticismo, donde la idea platónica, muy griega por cierto, marcaba muy fuerte la diferencia de que lo espiritual no tiene nada que ver con lo carnal, con lo humano, y en ese sentido Jesús no pudo haber venido en cuerpo. Y esa línea de pensamiento permitiría que muchos volvieran atrás, mezclando ideas, mezclando conceptos, lo que era una falsa enseñanza, y obviamente producía un tremendo peligro
para los cristianos del primer siglo. Pero esta palabra siervo no solo significa dulos. Miren, yo les quiero mostrar una imagen que va a graficar cuántos tipos de siervos encontramos en la Biblia. Y a lo menos son 12. 12 tipos de siervos que son distintos entre sí. Está el número 1, el doulos, que es el esclavo por amor, dispuesto a dar su vida, reconoce autoridad, es fiel y prudente, y es utilizado con la más alta dignidad en el Nuevo Testamento, es decir, de los creyentes que están dispuestos a vivir bajo la autoridad de Cristo como sus devotos seguidores. La ley de la esclavitud establecía, entre otras cosas, que cuando pasaba el tiempo de esclavitud, cuando el amo debía dejar ir a ese siervo porque había terminado de servirle por la obligación de determinado periodo, se establecía que aquellos esclavos que querían seguir con sus amos, porque habían sido muy buenos amos, porque habían afectos que se habían tejido en ese servicio, la ley establecía que por voluntad propia del esclavo podían unirse a sus amos por el resto de sus vidas. Esos son los siervos por amor. Y para ello tenían que hacerse un orificio en la oreja como señal de que ese esclavo era un esclavo que había reconocido que en su amo era el mejor amo que podía existir y no quería apartarse nunca más de él. Esa figura es la que Pablo utiliza para referirse de sí mismo al servicio que presta al Señor. Junto a Él lo tengo todo, nada me falta. Y no solo en lo material, que era una responsabilidad de los amos para los esclavos, darles comida, protección, sustento, todo aquello que necesitaba el esclavo, de lo contrario era condenado por la ley el amo. No solo por eso que venía como consecuencia, sino porque se hallaba completo en el servicio a Él. Miren qué interesante. También hay otros tipos de siervos que en este caso no vamos a profundizar. Yo les voy a dejar la imagen, ustedes pueden revisar, pero muy interesante, por ejemplo, que estaba el paidagogos, que era el siervo que administraba los bienes materiales y espirituales. También era el que se dedicaba a guiar a los niños, y precisamente en la ley de Moisés, estaban los diáconos, que eran siervos que sirven a los demás. Y esta palabra diáconos, Pablo la utiliza muchísimo en sus epístolas, no solo carcelarias, sino que las pastorales. Estaba los icónomos, siervo que administra bienes materiales y espirituales. Estaba el mistios, que eran asalariados, huyen ante los problemas, no tienen visión, no les importan las ovejas. Estaban también los oiquetes, administrador, supervisión, tesorero, en fin, una diversa gama de tipos de siervos que marcan una constante, una diferencia y un propósito por el cual fueron llamados para el servicio. Y aquí Pablo se identifica con esta, como la más alta dignidad del Nuevo Testamento, que no son los títulos, sino que es el servicio, servir al Señor. Servir al Señor es la mayor honra que como cristianos podemos tener. Vamos a descubrir que en la Biblia a los cristianos no le corresponde ningún título, salvo el ser hechos hijos de Dios. Todo lo demás, aquellas funciones que nosotros desarrollemos, como vimos en Efesios capítulo 4, los pastores, los maestros, los hermanos músicos, aquellos hermanos que en este tiempo han sacado lo mejor de sí para poder hacer transmisiones en vivo, grabaciones, tareas que antes eran desconocidas, pero los ponen a disposición del Señor como la mayor honra que pueden desarrollar. Y no hay título de por medio, sino que el mayor honor es ser un siervo, una sierva del Señor. Qué interesante
Qué hermoso. Sigamos con la idea del versículo 1. Y tenemos otra expresión que es cuando se refiere a los destinatarios y dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y santo viene del griego agios, que significa consagrado para un uso. Así como los utensilios del templo eran consagrados para un uso específico, así también los cristianos ya no han de vivir para sí, sino que todo lo que hagan debe servir al Señor. Y aquí comienza a nombrar otras palabras muy interesantes, episcopos, que significa supervisor, guardián, obispo. Y utiliza otra palabra, diáconos. Ahí está, diáconos, que significa servidor, ministro, ayudante, diácono, diaconisa, que tiene ese oficio en la iglesia. Es decir, esta palabra diácono es tan amplia porque implica todo tipo de servicio que hacemos para la obra del Señor. Aquellos que nosotros como personas, como hermanos en particular, no nos damos cuenta, pero el Señor sí lo observa, sí lo observa. Y aquí, por muy contradictorio que pueda parecer, la intención de Pablo no es presentar un rango eclesial. Al referirse a obispos, no quiere marcar una autoridad jerárquica. Esa jerarquía en la iglesia del primer siglo, o el segundo siglo, mejor dicho, la vemos con posterioridad, en el año 120 en adelante, después de Cristo, cuando ya estamos en el segundo siglo, el concepto de obispo tiene ya un matiz más jerárquico, más de autoridad, más de título. Pero aquí cuando Pablo lo utiliza, no, sino que está haciendo énfasis a su servicio en la obra del Señor, que era ser el guardián, el supervisor, aquello que ejerce esa función para el beneficio de la iglesia. Aquellos que supervisan y también aquellos que sirven constantemente la obra del Señor. Pablo no va a utilizar títulos, solo se refiere a los que sirven en la obra. ¿Y por qué es tan interesante que Pablo introduzca estos conceptos? Recordemos que Filipos era como una Roma en miniatura. En Roma, los cargos y títulos son lo más importante. De hecho, si vemos la figura del emperador, él es quien tiene todos los títulos. Él es que concentraba en sí mismo la mayor honra y todos los títulos que dignificaban a una persona al punto de ser considerado como divinidad para todo el imperio. Recordemos que los cristianos se negaban a reconocer esa divinidad en la persona de César, en la persona del emperador, y se la atribuían solo al Señor. Y esta loa que era propia del César, al que es digno de recibir toda gloria, toda honra y todo honor, los cristianos la dedicaban a su Señor. Para Filipos, los títulos, al igual que Roma, valían mucho. Y lo que está haciendo Pablo, o como lo interpreto yo, lo que está haciendo es marcar una forma de pensar en el mundo cristiano, en la ciudad estratégica de Filipos, donde esta necesidad de títulos debe morir, sino lo que realmente importa es nuestro servicio al Señor, como una consecuencia natural de nuestra relación con Él. Y así como Pablo se refiere a los santos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, parafraseando podríamos decir, a todos los santos de la asamblea de Dios del templo central, que nos reunimos de esta manera, a todos ellos se les reconoce por lo que son en el Señor. Quiere decir que son diferentes de las otras personas. Usted, hermano y hermana, es diferente a los demás que no tienen al Señor, porque su vida, desde el momento que fue rendida a Cristo, ha sido consagrada para Dios.
ha sido para que pueda servir a Dios. Y que su mayor logro en este mundo no sea alcanzar un rango que en la Biblia no está, sino que es encontrar la dignidad y la honra en el servicio constante al Señor. Y eso lo establecemos mediante ¿qué? Mediante una relación con nuestro Señor, una relación personal. Esa santidad, ese ser consagrado lo provee el mismo Cristo. Y vamos a darnos cuenta que el desarrollo que Pablo hace de esta verdad, de esta realidad, tiene un impacto en su propia vida, en su propio ministerio, y espera que los hermanos en Filipos también lo tengan. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿de dónde viene esta gracia y esta paz? Esta gracia y esta paz no viene de este mundo, sino que viene, como Pablo citaba en Efesios capítulo 1, ¿se recuerdan? De toda bendición espiritual viene de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta gracia y esta paz viene de Dios. Filipos era una mini Roma. Uno de los mayores logros de Roma, por lo cual se enorgullecían, era la paz romana. Sí. Entonces, cuando Pablo habla de paz, no se refiere solo a una buena intención, sino que se refiere al hecho de que esa paz que consiguió el imperio, esa paz entre comillas, porque se consiguió a punta de espada, y era una paz que estaba constantemente amenazada si se rompía algún acuerdo o si alguien no estaba dispuesto a pagar el precio para vivir tranquilo. Esa paz que ofrece el mundo, va a decir Pablo, nosotros la encontramos de una manera sin igual en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el imperio romano no puede garantizar, y en ese entonces Roma era lo último del mundo conocido, podría decirse esa paz que el mundo ofrece o que Roma ofrece no es comparable en nada con la paz que viene de Dios. Es una paz que va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Pero cuándo va a ocurrir eso? Ya lo van a ver, pero va a ocurrir cuando nos dirijamos a Dios con toda acción de gracia, derramando nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones delante de su presencia. Es muy interesante. Gracia es la palabra griega charis, que significa gracia, afabilidad, y paz es esta palabra griega eirene. Hemos dicho anteriormente que charis no es solamente un regalo inmerecido, ¿cierto? Haciendo el matiz con la otra palabra griega que significa regalo, que es dorea. Dorea viene siendo el objeto que se regala, y charis es la intención con la cual se regala su objeto. Y cuando hablamos de charis, en el lenguaje paulino, se está poniendo un énfasis en la persona que hace el regalo, en Dios mismo, quien da lo mejor de sí porque Él es bueno y da buenos regalos a nosotros. Es la afabilidad, es la dulzura de la persona que hace un regalo. Y esa gracia viene de Dios. Y esa paz que este imperio nunca podrá ofrecer viene de Dios. ¿Y dónde está Dios? Donde habita toda bendición espiritual. ¿Y dónde queda eso? No está acá. No están los títulos que podamos lograr en este mundo, sino que está allá arriba, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Pero miren qué interesante, cuando Pablo pone juntas estas dos grandes palabras, gracia y paz, charis e eirene, estas dos palabras eran con las que empezaban las cartas griegas. Charis para los griegos, Eirene
era el saludo que utilizaban los judíos, este shalom. Y cada una de estas palabras tiene su propio sabor, su propio significado, su propio trasfondo, que en el cristianismo le da una potencia magnífica. Haris es una palabra preciosa. Las ideas básicas que incluye son las de gozo, de belleza, de la traducción casi perfecta de todo lo bueno que viene de Dios. Pero con el Señor Jesucristo llega una nueva belleza que se añade a la anterior. Y esa belleza nace de una relación con Dios. Con Cristo la vida se vuelve preciosa, porque el ser humano deja de ser víctima de la ley y pasa a ser la criatura objeto de su amor. Eirene es una palabra muy inclusiva, la traducimos por paz, pero no quiere decir paz en sentido negativo, como sencillamente la ausencia de guerra o de problemas, no. Quiere decir el bienestar total, todo lo que contribuye a la felicidad suprema de una persona. Por eso cuando escuchamos a algún hermano, yo mismo lo digo muy seguido, como saludo, paz del Señor, es desear lo mejor, es desear ese shalom hebreo, es desear la perfección de la bondad de Dios en su vida. Sí, y esta paz siempre tiene que ver, siempre se relaciona también con las relaciones personales, la relación de una persona consigo misma, con sus semejantes y con Dios. Es siempre la paz que nace de la reconciliación. Así que cuando Pablo pide a Dios gracia y paz para sus amigos, está pidiendo realmente que tengan el gozo de conocer a Dios como Padre y la paz de estar relacionados con Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y no solo con Él, sino que con los hombres y consigo mismos. Y esa gracia y esa paz no la vamos a encontrar sin el Señor. Miren qué maravilloso. Y eso que vamos solo en el versículo 2. Sigamos. De aquí vamos a descubrir la primera evidencia que todo cristiano debe tener. Sí. Y no es porque se me ocurrió a mí exigirlo como tal, para nada, sino que es analizando precisamente este primer capítulo de Filipenses. Alguno puede pensar, no, pero esto es optativo, esto a lo mejor se refiere para los hermanos de la época, es muy difícil aplicarlo a nuestra cultura. No. Creo firmemente que la palabra del Señor tiene principios inamovibles, que la doctrina del Señor es permanente, es fiel. Ahí encontramos el consejo y lo que evidenció Pablo, lo que evidenciaban estos hermanos que conoció en su segundo viaje misionero, da el perfil correcto que todo cristiano necesariamente debe tener hoy día. Entonces la pregunta es, usted querido hermano, usted querida hermana, ¿puede evidenciar este gozo como algo natural del cristiano? ¿Cómo se ha sentido confinado ya casi 4 meses? 4 meses encerrado, 4 meses sin reunirnos. Tal vez pueda haber estrés, tal vez pueda haber angustia, tal vez pueda haber un malestar que lo comenzamos a somatizar. Tal vez es tanta la ansiedad que no podemos dormir. Bueno, Pablo escribió esto privado de libertad. Y ante cualquier escenario, lo que debe predominar es el gozo. El gozo en la oración, vamos a ver en el capítulo 1, versículo 4. El gozo en la predicación del Evangelio. El gozo en la fe. El gozo de la comunión cristiana. El gozo de sufrir por Cristo. El gozo de recibir noticias de otros. El gozo de la hospitalidad cristiana. El gozo de estar en Cristo, el gozo de ganar a otros para el Señor y el gozo de recibir un regalo como muestra de afecto.
Alguno puede decir, pero el 10 es tan natural sentirlo, pero no siempre es así. Cuando uno espera algo de alguien, se puede decepcionar o se puede alegrar. Si alguno va a estar de cumpleaños pronto y ha transmitido todo un año que quiere determinado regalo, determinado regalo, determinado regalo, y llega a su cumpleaños y no se lo regalan, créame que va a sentir decepción y no gozo. Pero cuando recibimos un regalo, que no es nuestro cumpleaños, sino que es un día cualquiera. ¿Por qué? Porque es la demostración del afecto de otra persona hacia nosotros. ¿Cuál va a ser la reacción natural? El gozo. Y ese regalo, obviamente, está en un contexto. En el capítulo 4, es una muestra del amor de estos amigos hacia Pablo. Pablo no lo esperaba, Pablo no lo pidió, pero aún así se goza al ver que la fe de estos hermanos en Filipos era la fe que debía evidenciar todo cristiano. ¿Qué más? Avancemos. Versículo 3. Y aquí comienza una serie de paralelos con la epístola que estudiamos anteriormente con Efesios. Recuerden que fueron escritas en el mismo contexto, en el mismo episodio, solo varían quienes llevaban la carta. En este caso Filipenses fue la última escrita, pero tenía en la retina Pablo lo escrito a los Efesios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Por favor, vaya conmigo a Efesios capítulo 1 y vamos a leer ahí versículo 15 y 16. ¿Qué dice? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Comienzan los paralelos, comienzan las citas cruzadas, comienza la repetición de ideas con aquellos que cumplían el perfil, con aquellos que evidenciaban la fe correcta. Vamos a ver más adelante que Pablo, una de las razones del gozo que tenía tan evidente era porque estaban cumpliendo, según Efesios, la vocación. ¿Y cuál era esa vocación? Ser manchas, sin defectos, y también poder anunciar el misterio a otros. Y esta vocación se estaba cumpliendo también en los hermanos en Filipos. Un evangelio redondito, un evangelio que impactaba vidas, un evangelio que transformaba vidas y un evangelio que marcaba un comienzo, un desarrollo en espera que la vida sea constantemente perfeccionada. Pablo va a decir en Efesios capítulo 1, hasta que ya no podamos ser más perfeccionados, hasta que lleguemos a estar con el Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo no sé si usted tiene buena memoria o mala memoria. Si tiene memoria a corto plazo o a largo plazo. Pero aquí hay evidencia de qué causaba gozo, qué causaba gratitud en Pablo al acordarse de estos hermanos. Una memoria que edifica mucho. Va a mostrar cómo recuerda a los filipenses. Doy gracias cada vez que me acuerdo de ustedes. Lo que siente hacia ellos. Versículo 7. Y lo que va a orar Pablo por ellos. Estos tres elementos yo creo que debe ser el centro del corazón de un misionero. Sí, de personas, de hombres y mujeres que tienen el llamado del Señor para abrir obras donde no la hay, para llevar el evangelio donde no está. Y de esos hermanos tenemos en medio nuestro. Hermanos que tengan una memoria tan edificante, que muestren cómo recuerdan a sus hermanos, que evidencie y que haga explícito lo que siente hacia ellos y que dé razones
de lo que está orando por ellos. Por eso daba gracias Pablo a Dios por estos hermanos. Tenía mucho, mucho que decir. En las largas horas de prisión, Pablo está recordando a sus amigos en Filipos, encerrado, confinado, y puede hacer memoria fácilmente de personas y rostros que invariablemente lo mueven a la gratitud. Por ejemplo, no se nos dice en quién está pensando, pero yo creo asegurar, o me quiero atrever a pensar, que daba gracias por esas mujeres que estaban junto a él en el río, por Lidia, que abrió su casa y fue el lugar de reunión de la iglesia ahí de los primeros cristianos, por las mujeres que aportaron para su sustento. Y comienza a enumerar, tal vez, y viene a su memoria el rostro de algunos hermanos, de algunas hermanas, y da gracias al Señor por ellos. Da gracias al Señor porque sus vidas son de bendición para Él. Da gracias al Señor porque permanecen fieles. Da gracias al Señor porque comienza a desarrollar toda evidencia que un cristiano debe tener, y estos hermanos la tienen. Entonces, cuando recuerda, es para dar gracias y no para quejarse y no para afligirse. ¿Estará bien este hermano? ¿Estará bien esta hermana? ¿O se habrá desviado? ¿O habrá dejado la fe? No, aquí cuando Pablo se recuerda, lo hace con alegría y gratitud. Y saben, hermanos, esa seguridad también es la que usted debe dar en este tiempo. Dar un testimonio tan hermoso, tan marcado, que quienes se recuerden de usted lo hagan con gratitud, que quienes piensen en usted durante la semana lo hagan sabiendo que la obra que comenzó el Señor en usted, algún día, aquel día, la está perfeccionando y lo seguirá haciendo hasta el día de Jesucristo, como vamos a leer en el versículo 6. Esta es la memoria que anima, esta es la memoria que edifica, y esta es la memoria que sostiene el trabajo misionero del apóstol. No es solo porque les cae bien, no solo porque eran hermanos de altos recursos. Recuerden que Filipo era una ciudad pero muy top, muy top. Aquí no hay una intención interesada de por medio para nada, sino que ven a estos hermanos, a estos filipenses, como compañeros de su labor evangelística, y describe la relación que tiene con ellos usando un término muy teológico: vuestra participación en el Evangelio. Eran compañeros. ¡Wow! Aunque no podamos vernos, aunque tengamos noticias, tal vez en los videos de los fines de semana o el martes de intercesión, aunque nos enteramos de peticiones y de gratitud en el grupo de intercesión, este hermano está bien, este hermano está así, ya. Pero qué distinto sería si tu vida es motivo de gozo constante para aquellos que se acuerdan de ti. Esto no es ir más allá. Esto no significa subir un peldaño más. Esto no significa para nuestras vidas que seamos perfeccionados, como Pablo lo va a decir también en el versículo 6, como lo viene diciendo en Efesios capítulo 4, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando Cristo tome herencia de los suyos. Hasta el día de Jesucristo, va a decir Pablo acá en el capítulo 1 de Filipenses. Cuando estemos con Él, no aquí, sino que donde habita toda bendición espiritual, en esos lugares celestiales. Aquí yo quiero ir. Sí, vuestra participación en el Evangelio. Y aquí esta palabra, participación, en el griego, ¿saben cuál es? Es koinonía. Otras versiones traducen como comunión. Es decir, es una relación de afecto y mutua pertenencia que deriva de la fe común en las buenas nuevas en Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hacemos comunión no solo cuando estamos en el culto,
Hacemos comunión, no solo cuando nos abrazamos y compartimos de lo que tenemos para los que no tienen. Hacemos comunión, hermanos, cuando participamos del Evangelio en este tiempo para que corra como nunca antes. ¿No quieres ser motivo de gozo? Y por favor, no lo estoy enfocando a que los pastores se sientan contentos con tu vida, no. ¿No quieres ser motivo de gozo para otros? ¿No quieres honrar el nombre del Señor? ¿No quieres que su nombre sea glorificado en tu vida? Entonces permite que el Señor haga todo lo que siempre ha querido hacer en tu vida. Sí. Retoma compromisos con el Señor. Atrévete. Atrévete. El Señor va a hacer lo suyo. Siempre lo hace. Aleluya. Avancemos. Versículo 4. Siempre, aquí está dando gracias Pablo, cada vez que se acuerda de estos hermanos, y lo hace siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y aquí Pablo comienza a dar luces de la oración que hace por estos hermanos en Filipos. Versículos 3 y 4 va a establecer cuáles son los motivos de oración por los que Pablo piensa en los hermanos de Filipenses. En primer lugar, siente gratitud y gozo por la comunión en el Evangelio desde el primer día, por esta coinonía, y para que su amor abunde en ciencia y conocimiento. Versículo 9. Y todo esto para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es ese día? El día de nuestra reunión con Él, va a decir Pablo a los tesalonicenses. El día cuando el Señor tome herencia de lo suyo. El día del Señor, va a decir en el capítulo 1 de Filipenses, haciendo alusión solo a un evento. Cuando estemos por siempre con el Señor. Ese día seremos perfectos. Ese día estaremos en la plenitud. Ese día vamos a ser redimidos. Será el día de nuestra redención. Ese día no habrá más llanto, no habrá más dolor. Ese día es el que no tenemos que sacar nunca de nuestro corazón y en nuestra mente. Porque el Señor ha prometido venir y esa es la esperanza de todo cristiano. Pablo tiene los pies muy firmes en la tierra, pero su corazón, sus ojos y su mente muy puestas en el galardón, le va a decir a Timoteo, muy puestas en la herencia, va a decir a los efesios, muy puestas donde habita toda bendición espiritual. ¡Qué maravilloso! Versículo 5. ¿Por qué tiene este gozo Pablo? Ya hemos visto que se alegra porque al hacer memoria va viendo varios factores que le hace tanto sentido. Confirman la novedad de vida que trae el Evangelio. Pero una de las razones por las cuales Pablo se goza es por esto que explicamos, por vuestra comunión, esta coinonía, participación en el Evangelio desde el primer día, es decir, hace 10 años atrás, hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio. Esta palabra, comunión, también la encontramos en Efesios. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación, una vocación digna. ¿Y cuál es esa vocación? Un cuerpo, un bautismo, una esperanza, un mismo Dios, un mismo Padre. Es decir, todo en común. Los de Filipos andan en la comunión
o dicho como se los dijo a los efesios, andan en la vocación desde el primer día hasta ahora. Si están en comunión, es porque tienen las cosas en común, es decir, es porque andan en esa vocación por la cual fueron llamados. Ya no solo es ser santos y sin manchas, ya no solo es proclamar este misterio a los gentiles, ya no solo es hacer un símil de estas dos según Efesios, sino que ahora es tener las cosas en común. ¿Dónde antes hemos escuchado en eso? En Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. ¿Cómo eran los cristianos del primer siglo? Parece que ese es el signo de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Todo en común. Y aquí Pablo hace mención a un cuerpo, un bautismo, una esperanza, una fe, un mismo Dios, un mismo Padre. Es decir, todo en común. Y los hermanos de Filipenses andaban en esa vocación, andaban como debían andar desde el primer día. ¿Cómo no va a estar agradecido Pablo? ¿Cómo no va a tener gratitud y reconocimiento a lo que está viendo, a lo que vio en estos hermanos en Filipos? Pablo diría a los corintios algo como: ustedes son mis credenciales. Es decir, lo más valioso que yo puedo tener es el testimonio que ustedes están dando sobre su caminar en Dios. Es maravilloso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está diciendo: estoy muy agradecido, estoy muy contento, porque ustedes, hermanos, andan en esa vocación, lo han demostrado desde el primer día, y estoy seguro que el Señor los perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dicho como Efesios, hasta el día de la herencia, hasta el día en que Cristo tome posesión de lo adquirido. En Efesios se habla de perfeccionar en el capítulo 4, cuando hace alusión a los 5 ministerios, hasta que no puedan ser más perfectos. A esta vocación con la cual han sido llamados no pueda ser más completa. Hasta el día del Señor, Cristo se regaló para ir perfeccionando a los santos. Preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ella, para que seamos santos y sin mancha, para que predicásemos el Evangelio, para que cumpliésemos esta vocación, que es darlo a conocer a través de la palabra hablada, pero también a través de nuestro accionar, a través de lo que nosotros evidenciamos como algo genuino. Será perfeccionada esta obra hasta el día de Jesucristo. Andar en la vocación me va perfeccionando hasta ese día, hasta que ya no seamos más perfeccionados. Perfeccionados para hacer lo que hay que hacer. Es decir, somos perfeccionados para andar en esa vocación. Y todo esto se logra ¿cómo? Conociendo. Todo esto lo logramos conociendo. Por eso uno de los motivos de oración de Pablo con estos hermanos es para que conozcan y sigan conociendo. Porque en la medida en que más conocemos, como lo dijo en Efesios también, más vamos a valorar, más vamos a profundizar y más vamos a permitir que el Señor haga en nosotros esa obra que comenzó aquel día y que está perfeccionando y que continuará perfeccionando. Hasta el día en que el Señor tome posesión de lo adquirido, hasta el día de su herencia. Aleluya. ¿Se fijan que es como lo mismo que Pablo viene repitiendo? Con otras palabras, con otros matices, de acuerdo a la realidad y contexto de la época, de la cultura, de lo que era Filipos. ¿Cuánta necesidad hoy día hace falta que llevemos los principios bíblicos, la doctrina,
la predicación de la palabra a nuestro quehacer diario, a nuestra cultura, con nuestros vecinos, con un lenguaje que nos puedan captar y ser conmovidos. ¿Y eso cómo lo logramos? Andando en esa vocación que nos perfecciona. Y nos va a perfeccionar hasta el día que estemos con el Señor. Y que esa vocación demuestre evidencia externa de que algo profundo pasó. Y eso profundo va a inspirar a otros para que también puedan creer. Pero saben, este versículo 6 también da una segunda evidencia de todo cristiano, que es el sacrificio. Y este versículo 6 es maravilloso, es muy hermoso. De hecho, hay una canción muy linda inspirada en este versículo, que hace alusión a que Dios comenzó una buena obra, la está perfeccionando y lo hará hasta que Él venga por nosotros. Ahí está implícito el pensamiento de Pablo, en el sentido de que esa herencia, la venida del Señor y su escatología, esa esperanza de los tiempos futuros, esa esperanza de encontrarnos cara a cara con el Señor y vivir por Él el resto de la eternidad, por los siglos de los siglos, nunca se sale de su cabeza y de su corazón. ¿Pero por qué un sacrificio? Pablo dice en este versículo que tiene una confianza tal en Dios, confía tanto en Dios, que la buena obra que comenzó en los de Filipo la llevará a feliz término para que estén preparados hasta el día del Señor, hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la herencia, hasta el día de que Jesús tome la posición adquirida. Pero aquí hay un cuadro griego que no podemos pasar por alto. El detalle está en las palabras que Pablo utiliza para empezar y para completar. La palabra que utiliza para empezar es enargestai y para completar epitelein. Son términos muy técnicos que se usaban para el comienzo y para el fin de un sacrificio. En el contexto griego, estas palabras, el que comenzó y hasta el final, completar, era una figura muy común en la época, refiriéndose a los sacrificios. Por eso digo, cuánta necesidad tenemos de llevar situaciones del diario vivir, de nuestra cultura, con el fin de que el Evangelio las permee a tal punto que podamos enseñar de una forma que cautive el pensamiento y haga un paralelo tan claro con una verdad espiritual que pueda producir un cambio potente en la vida de todo aquel que escucha. Había un ritual de iniciación en relación con un sacrificio griego. Se encendía una tea en el fuego del altar y se metía en un cubo de agua para limpiarlo con la llama sagrada. Miren, qué interesante. Con el agua bendita se rociaba la víctima y las personas que la ofrecían para dejarlos purificados y santificados, según las creencias de la época. A continuación, seguía lo que se llamaba la eufemia, el silencio sagrado, en el que se suponía que el adorador ofrecía sus oraciones al Dios, y este Dios con minúscula. Por último, se traía un cubo de cebada, algunos de cuyos granos se echaban sobre la víctima, y por el suelo y por alrededor. Estas acciones eran el principio del sacrificio, y el término técnico para realizarlo era el verbo enarchastai, empezar, que se usa en este versículo, aquel que comenzó. El verbo que significaba completar todo el ritual y el sacrificio era epitelein, que es el que Pablo usa cuando se refiere a completar, la perfeccionará. Toda la frase de Pablo se mueve en esta esfera del sacrificio. ¿Y qué hace Pablo? Contempla la vida del cristiano como un sacrificio dispuesto para ser ofrecido al Señor. Traza la misma figura, el mismo cuadro, cuando exhorta a los romanos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Cuando Cristo vuelva, será como la llegada de un rey. En tales ocasiones,
Los súbditos estaban obligados a presentarse con dones, con regalos, con obsequios, para mostrarle su lealtad y amor. El único don que Jesucristo desea que le presentemos es aquel que está en nosotros mismos. Así que la suprema tarea de una persona es hacer que su vida sea idónea para ofrecérsela al Señor como un sacrificio. Solo la gracia de Dios nos puede capacitar para lograr esto. Como me es justo, versículo 7, sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ya está hablando nuevamente con esta comunión relacionada en la participación del Evangelio. Como es correcto sentir esto de ustedes, este gozo, esta afabilidad, esta alegría, el que serán perfeccionados, los tengo en mi corazón y mis prisiones. Yo sé, porque lo siento y sé que así será, que van a ser perfeccionados, que van a, en la medida que ustedes se permitan, a ser presentados como sacrificios delante del Señor, sus vidas van a ser una ofrenda agradable a Él. Todos ustedes son partícipes de esta gracia. ¿Cómo los de Filipos participan del ministerio de Pablo? Bueno, en Filipenses 4, versículos 10 al 15, Pablo da algunas luces, no voy a profundizar en ello, para que el pastor o hermano que le toque explicarlo en detalle, no vea que le estoy aportillando su clase. Nadie puede estar fuera de esta vocación, nadie. El que no se siente preparado para predicar o enseñar, no es que no esté participando de la extensión del reino, sino que se es parte de esa extensión con la ayuda, con la oración, con el respaldo, con el sustento. Uno puede ser parte de esa dádiva apoyando la misión, ayudando a otros. Y es muy interesante porque lo que Pablo cita en el capítulo 4, versículo 10 al 15, es este regalo, esta dádiva que reciben los hermanos de Filipo. Él no está pidiendo ayuda, pero le envían una ofrenda. Y Pablo ve en este gesto, no se dice de cuánto era la ofrenda, porque el énfasis no es el monto, sino en el gesto. Que a través de los recursos que estos hermanos podían disponer, veían que esa ofrenda se iba a traducir en la extensión del reino. Pablo ve esa acción muy espiritual. Por eso la ofrenda es espiritual. Por eso la ofrenda no es algo material que en nuestros cultos está establecido como algo que lástima que haya que hacer. No, porque con esas ofrendas, según el corazón de Pablo, estamos viendo que los hermanos de Filipo hacen comunión en el Evangelio. ¿Por medio de qué? De la participación de lo que Pablo está viviendo, lo hace uno en función de lo que Pablo tiene por hacer. Así que toda la iglesia puede ser parte de la misión evangelizadora, por supuesto que sí. Y en este tiempo se ha demostrado que somos iglesia al poder suplir las necesidades de aquellos que hoy más que nunca se han visto afectadas. Pienso en familias, en niños, en abuelitos. Doy tantas gracias al Señor por la respuesta de la iglesia en este tiempo. Con los pastores del Templo Central le damos tantas gracias a Dios por ustedes. Parafraseando lo que Pablo dice, cada vez que me acuerdo de vosotros, que nos acordamos de ustedes, damos gracias al Señor porque a través de sus ofrendas, sus diezmos, sus aportes, la donación de dinero para comida, la donación para que hermanos que no tienen dónde vivir puedan ocupar las dependencias del templo, la donación para hermanos que no tienen con qué abrigarse puedan
elegir ropa de buena calidad, en buen estado y poder hacerla suya, eso no hace otra cosa que ser partícipes de algo supremo, algo superior. Así que hermana, hermano, usted no se sienta menoscabado por el hecho de que tal vez no pueda servir, de que tal vez su vida no es útil, de que tal vez su aporte es igual a cero en la obra del Señor. Por favor, esos pensamientos no son del Señor. Y aquí la palabra del Señor nos consuela, nos anima, sabiendo que podemos ser parte, podemos hacer comunión, podemos participar de la misión de extensión del reino, no solo con nuestro servicio, sino que también con aquellos que podemos brindar a otros, con aquellos que podemos bendecir a otros, con todo aquello que nos permite poder seguir extendiendo la obra del Señor en este tiempo. Seguimos siendo iglesia, a pesar de las circunstancias, hoy más que nunca, es como que se está evidenciando la iglesia del Señor que somos. Y yo doy tantas gracias cada vez que me acuerdo de ustedes, porque están sembrando. Junto a todos los hermanos que participan en las transmisiones, usted está siendo parte de la extensión del Evangelio. Cada vez que nos reunimos y vemos un culto virtual, usted también es parte de eso, querido hermana. Sí, sigamos siendo iglesia, sigamos predicando de la manera en que lo estamos haciendo. Otra versión, la Biblia de nuestro pueblo, explica de una mejor manera este versículo. Es justo que sienta esto de todos ustedes, porque los llevo en el corazón y porque participan conmigo de las mismas bendiciones, ya sea cuando estoy en la prisión o cuando trabajo en la defensa y confirmación de la buena noticia. Un sentido de pertenencia, un sentido de participación, un sentido de comunión, de esa comunión con la cual se participa en la vocación. Se va ampliando el espectro. Es más amplio, más profundo, pero más completo. Le da una identidad a nuestra forma de vida. Vamos a ver la tercera evidencia que todo cristiano debe tener en base a esta epístola. En primer lugar, los cristianos son solidarios en la gracia. Son personas que comparten una deuda común, es algo que no podíamos pagar, nuestra condena eterna, y que ha sido pagada por la gracia de Dios. ¿Y cómo compartimos? ¿Cómo somos solidarios en esa gracia? Andando en la vocación. Pero más específico, predicando el Evangelio. En segundo lugar, son solidarios en la obra del Evangelio. No solo comparten un don, sino también una tremenda tarea, que es extender el Evangelio. Pablo usa dos palabras para expresar la obra de los cristianos por el Evangelio. Habla de la defensa y de la confirmación. La defensa es la apología. Quiere decir que su defensa frente a los ataques que se le hacen desde fuera. Falsa enseñanza, falsos maestros. El cristiano tiene que estar dispuesto para ser un defensor de la fe y dar razón de la esperanza que tiene. La confirmación del Evangelio es la edificación de su fuerza desde dentro, la edificación de los cristianos, este perfeccionamiento, según Efesios 4, este completar, según el versículo 6. El cristiano debe extender el Evangelio defendiéndolo contra los ataques de sus enemigos y edificando la fe de sus amigos. Qué interesante. Son solidarios en el sufrimiento por el Evangelio. Sí, los cristianos son solidarios. Siempre que a un cristiano le toca sufrir por causa del Evangelio, debe hallar fuerza y consuelo en el pensamiento de que es uno de una gran compañía a través de todas las edades y en todas las tierras que han sufrido por Cristo antes que negar su fe. Debe considerar a aquellos hombres y mujeres contrariados a tal punto
que no negaron su fe. Esta solidaridad se expresa llorando con aquellos que lloran, gozándose con aquellos que se gozan, pero siendo socorro para aquellos que no la están pasando bien. Y por último, los cristianos son solidarios con Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, en el versículo 8, Pablo tiene un dicho sumamente gráfico. La traducción literal sería más o menos así: os anhelo a todos con las entrañas de Jesucristo. La palabra griega es planja, que designaba lo mismo que la palabra hebrea correspondiente a rajamín, las entrañas maternales que se suponía que eran la sede de la ternura y de la compasión. Así es que Pablo está diciendo, os anhelo con la misma ternura de Jesucristo mismo. El amor que Pablo sentía para con sus amigos en Filipo no era otra cosa que el amor de Cristo mismo. Ese amor que siente una madre por sus hijos. Ese amor se refiere como un amor entrañable. Es el mismo amor que tiene por sus amigos, por sus hermanos. Cuando somos realmente uno con Jesús, su amor fluye de nosotros hacia nuestros semejantes, a los que Él ama y por los que Él murió. El cristiano es solidario con el amor de Cristo. Creo que corresponde preguntar, ¿estamos evidenciando estos aspectos que todo cristiano debe tener? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque Dios me es testigo de cómo os amo, ahí está la expresión, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Miren qué hermoso. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Sí, que esta forma de amar siga abundando. ¿Para qué? Para ser partícipe del misterio, para ser partícipe de la extensión del Evangelio, para hacer comunión con lo que Pablo también estaba sintiendo. Y esa comunión no es otra cosa para que sigan andando firmes en la vocación con la que fueron llamados. ¿Y cuál es esa vocación? Ser santos y sin mancha, predicar el Evangelio y teniendo todo en común. ¡Qué maravilloso! Abunde mucho más en ciencia y en todo con conocimiento. La palabra ciencia se refiere a comprensión, a concepción, a un buen juicio, a un discernimiento. Y el conocimiento es un sobreénfasis para que sepan elegir. Ya hemos dicho que van a haber falsas enseñanzas y de esta manera puedan escoger y puedan ser sinceros e irreprensibles. En final de cuentas, es para que nunca dejen de aprender. Es para que este conocimiento les permita nutrirse y puedan seguir creciendo. Ahí está la palabra aistesis, comprensión, percepción, y esta palabra es usada para la percepción moral, buen juicio, discernimiento. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles, para el día de Cristo. Dokimazo, examinar, poner a prueba, juzgar. Ahí está la expresión griega que significa aprobar, para que aprobéis lo mejor, para que cuando fuesen puestos a pruebas sean hallados sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. ¿Y cuándo va a ser ese día? Nuevamente, el día de la herencia, el día cuando el Señor tome posesión de lo adquirido, el día en que no podremos seguir más perfeccionados. Un proceso que debemos de vivir si es que nos atrevemos a ser presentados como sacrificios vivos. Qué interesante, qué maravillosa comprensión de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué hay que aprobar? ¿Por qué tenemos que ser hallados
sinceros e irreprensibles hasta que el día que el Señor venga, es para ser sin mancha, es para, en otras palabras, poder seguir cumpliendo la vocación hasta el día en que el Señor venga. Y ahí están las otras expresiones en griego. Cuarta evidencia, la carrera y meta del cristiano. Lo que Pablo pedía en oración para los suyos, para sus amigos, era que su amor creciera de día en día. Versículos 9 y 10, lo acabamos de leer. Ese amor, que no era una cosa meramente de sentimientos, tenía que crecer en conocimiento y en la percepción espiritual, en ese discernimiento para escoger lo bueno y lo malo, y de esa manera poder seguir en la vocación aún con todas las amenazas del peligro exterior, del error. El amor es siempre el camino al conocimiento. Sí, aquí Pablo lo conjuga muy bien, amar y conocer. Si amamos algo, queremos aprender más acerca de ello. Si amamos a una persona, queremos conocerla cada vez más. Si amamos a Jesús, queremos aprender más de Él y de su verdad. El amor es sensible a la mente y al corazón del ser amado. Si hiere o ciega insensiblemente los sentimientos de las personas que se pretende amar, no es un verdadero amor. Si amamos a Jesús de veras, de corazón, vamos a ser sensibles a su voluntad, a sus deseos. Cuanto más le amemos, más nos vamos a retraer de manera innata del mal y más vamos a querer hacer el bien. La palabra que usa Pablo acá para poner a prueba es dokimasein, que era la que se usaba para probar un metal, para comprobar que era genuino. El verdadero amor no es ciego. Nos permitirá siempre ver la diferencia entre lo falso y lo verdadero. ¿Y cuál es el filtro? El amor. Así que el cristiano llegará a ser puro y no será causa de que otros tropiecen. La palabra que se usa para puro acá es muy interesante. Los griegos sugerían dos significados posibles, cada una de las cuales presenta una idea gráfica. Podía venir de la luz del sol y de juzgar, describir lo que puede resistir el escrutinio de la luz solar, sin mostrar ningún defecto. Era poder ser sometido a la implacable luz del sol y ver ahí tal y como era. Sobre esa base, la palabra querrá decir que el carácter cristiano puede soportar que se le proyecte a cualquier luz. La otra posibilidad es que se derive de eilein. Mira, hay una hermana nuestra que se llama así, que quiere decir dar vueltas y vueltas como una criba hasta que se le quiten todas las impurezas. Sobre esa base, el carácter cristiano se va limpiando de todo mal hasta quedar totalmente puro. Pero el cristiano no solo es puro, también es apróscopos. No hace que nadie tropiece. Hay personas que son exteriormente impecables, pero tan austeras que repelen a los demás del cristianismo. El cristiano es en sí mismo puro, pero su amor y gentileza son tales que atraen a otros al camino en lugar de repelerlos. Por último, Pablo va a establecer aquí esta cuarta evidencia, el objetivo del cristiano o una vida superior, lo que debemos evidenciar. Una vida saturada de Cristo. Qué hermosa expresión, saturada. Es cuando Pedro se refiere a esta necesidad de ser lleno del Espíritu Santo y utiliza la expresión repetidamente llenos, ser vaciados y ser llenados constantemente. Es una vida limpia, nos ofrece una vida amigable, es alguien que ama, perdona y sirve. Aprueba aquello que es excelente y desecha aquello que es inferior. Es fácil decidir
entre lo bueno y lo malo. Más difícil es elegir entre lo bueno y lo superior. En segundo lugar, es una vida sincera, es una vida íntegra, sin mezcla de impureza. La palabra proviene de los tiempos del Imperio Romano. En Roma se vendían tampletes y objetos artísticos de mármol de una sola pieza, pero algunos objetos tenían fisuras o defectos que se los emparejaba o disimulaba con cera, y una vez pulidos semejaban ser íntegros, igual que el original, perfecto, pero al sol las imperfecciones se hacían visibles o la cera se derretía. Otros eran sin cera, es decir, sin cera. Estaban completos, sin faltas, y Pablo pide que los cristianos vivamos vidas superiores, genuinas, verdaderas, sinceras. Es decir, que al ponerlas a la luz no puedan evidenciar ninguna falla, ninguna fisura, que puedan estar perfectas, o dicho de otra manera, que puedan estar en la vocación. En tercer lugar, es una vida irreprensible. Y aquí se eleva el patrón de nuestra conducta cristiana. Es una persona que no ofende, que no es una causa de tropiezo a otros, que es transparente, que vive de tal manera que al llegar al final del día no lleva la culpa de haber hecho nada por lo cual haya hecho caer a otros. Aquí la espiritualidad se relaciona directamente con la ética. La secuencia es clara. Un mayor amor dará mayor discernimiento para poder llegar a ser irreprensibles, para no tener que temer un juicio adverso, no solo desde el punto de vista humano, sino ante el juicio de Cristo mismo. Al mismo tiempo, la vida no será una peripecia infructuosa, sino una existencia llena de frutos. Como en todas las epístolas paulinas, el fruto aquí no es algo cuantitativo que se pueda contabilizar, es más bien un fruto de calidad, cualitativo, un fruto de justicia, ese fruto que vemos en Gálatas capítulo 5. Pablo vuelve a reafirmar la iniciativa divina en este proceso, porque el fruto viene por medio del Señor y no busca la glorificación y la fama humana, sino solo la gloria a Dios. Y es precisamente este el cuarto aspecto que encontramos. Una vida que glorifica a Dios. Es vivir de tal manera que se den a Dios la gloria y la alabanza. El cristiano no se propone obtener honores por su bondad para sí mismo, sino que solo para Dios. El cristiano sabe y atestigua que es como es, no por su propio esfuerzo y sin ayuda de nadie, sino solamente por este charis de Dios, por la gracia de nuestro Dios. Y por último, versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En Efesios, Pablo señala en dos versículos, en el capítulo 1, en el capítulo 6, versículo 6 y versículo 13, que si hemos de conocer algunos aspectos doctrinales o lo que somos, nuestra identidad en Dios, si hemos de conocer más aspectos que podamos añadir a nuestra vida, tiene que ser para la gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido por el puro afecto de su voluntad, va a decir Efesios. ¿Por qué? Porque Dios merece que le alabemos. Aquí vemos un círculo muy completo, perfecto, donde se nos presenta un camino a seguir, donde nos vamos a hallar totalmente completos en Cristo, donde se nos exige evidencia, donde se nos exige que subamos la medida, que nos permitamos ser perfeccionados, y en la medida que vamos caminando, vamos avanzando, en la medida que nos disponemos para hacer sacrificios al Señor y nos maravillamos de su gracia y de todo aquello que Él puede ofrecer para nosotros, nuestra reacción no sea otra que alabar su bendita gracia, por el puro afecto de su voluntad, por lo grande y bueno que es Dios. Nunca debe cesar de nosotros la alabanza
y reconocimiento a Dios. Y este concepto que vemos acá en el versículo 11, lo encontramos también en la epístola anterior que hemos visto hasta ahora, Efesios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice Efesios 1:6. Y 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Esa ha sido la primera parte de este capítulo 1. Dios mediante, el próximo domingo vamos a terminar de analizar este capítulo con los versículos que faltan. Yo creo que es necesario que repasemos esto. Estoy muy consciente de que transmití mucha información y muy profunda en algunos aspectos que es muy importante que asimilemos. No para aprobar el ramo, no para aprobar la tarea, no, sino para que podamos vivirlo, para que podamos aplicarlo, para que podamos disfrutar esta bendita gracia que está a nuestra disposición. Yo me despido, espero que podamos disfrutar juntos el culto que viene a continuación. Espero también que esta palabra, estos estudios y todo lo que estamos haciendo glorifique el nombre del Señor en su vida y su vida también glorifique al Señor, y que de esta manera sigamos siendo iglesia, sigamos siendo copartícipes de extender el reino del Señor en este tiempo. El Señor te quiere usar. Dispón lo mejor que tú tienes para Él, tu vida como un verdadero sacrificio. Nos vemos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Chao.